Hola mis bichitos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Daniel Larsson. La persona de la que vamos a hablar hoy comparte muchas similitudes con otro lolcow también bastante conocido. Probablemente haga un video sobre él, pero más adelante. Hoy no vamos a hablar de ese caso. Lo que quiero hacer hoy es una recopilación de algunos de los acontecimientos más importantes de su historia dentro y fuera de internet. Una historia que, si fuera ficticia, probablemente sería criticada por ser muy exagerada. Daniel Larsson, Danderson, se caracteriza por ser extremadamente vulnerable y delirante también. Él es un actor, reconocido cantautor, presidente de los Estados Unidos y está en pareja con una actriz famosa. Al menos en su mente. Empecemos. Bienvenidos a, se me ocurrió decir, les presento el caso de Daniel Larsson. Bueno, como ya dije, esto es una recopilación de eventos que me interesaron y tuve que hacer una selección porque realmente una cantidad era una banda de contenido. Daniel constantemente registraba todo en su celular, por seguridad, según él. Así que hay mucho contenido para ver. No va a ser cronológico, pero lo voy a dividir en secciones, de manera que se entienda mejor esta historia. Hay mucho contenido, entre videos, TikToks, comentarios, publicaciones y hasta grabaciones hechas con drones. Lo compilé todo para su placer visual. Parte 1. Introducción. Daniel nació en 1998 en Colorado, Estados Unidos. La vida en casa era compleja. Tuvo que ser separado de sus padres por el constante maltrato. Sus padres tenían algún tipo de enfermedad mental. Y, así fue, como a corta edad, Daniel sería diagnosticado con autismo, TDA, bipolaridad y otros problemas del desarrollo diagnosticados con el paso de los años. Su abuela lo cuidó el resto de su niñez. Lo llevó al Tennyson Center, un centro de ayuda para jóvenes con el tipo de dificultades de Daniel. Y, de hecho, la gente a su alrededor estaba de acuerdo que estaba mejorando en varios aspectos. Su habla, su desempeño, sus relaciones con otros. En el documental, hecho para este centro, hay un segmento que protagoniza a Daniel, y habla justamente de cómo estaba mejorando. Al ser entrevistado Daniel, le preguntan de sus metas y ambiciones, y Daniel respondió que sí tenía objetivos. Él quería ser un cantante famoso y, quizás, aparecer en televisión. The Tennyson Center for Children has become one of the Rocky Mountain region's leading treatment centers for emotionally and crisis-affected children, particularly those suffering from abuse and neglect. Good boy. When I first came here, I actually was really nervous. That's 14-year-old Danny, who came from an extremely neglectful home. Hopefully I'll be on the news one day. As Danny says goodbye, he has this to say to the people at the Tennyson Center. Thank you for having me. It was a pleasure being here. And it did a lot to help me. I made lots of friends. I learned how to do stuff I never knew how to do before. And I'm much better now. Thank you. Todo se fue tremendamente en picada cuando murió su abuela. Como reflexionaría Daniel más tarde, por culpa de mi autismo, mi abuela murió de cáncer. Pero no nos adelantemos. De esta época surgieron dos puntos fuertes que decidiría el futuro de Daniel y su desarrollo. El primero es Bob Proctor, quien conoció en el centro, Tennyson Center, y se mantendría siendo su mentor. Apoyo emocional, apoyo económico, transporte, apoyo musical, muchas cosas. Era realmente el único que lo bancaba, especialmente después de la muerte de su abuela. Daniel, sin embargo, nunca le devolvería el favor. De hecho, lo culparía de muchas de sus desgracias. Daniel creció para ser un tanto egoísta, egocéntrico. Es un comportamiento que algunos atribuyen al sobreconsentimiento que le daba su abuela. Seguramente, al pensar en su nieto, la situación compleja que tenía, lo solía sobrecompensar. Quiero hacer un pequeño inciso acá. Bob ayudó económicamente a Daniel en su carrera musical, comprándole las bases, los beats. Y, siendo una persona tan talentosa, se imaginaba estar de pareja con una persona igual de talentosa que él. Por eso, estando en el centro, encontraría el amor de su vida, Grace Vanderwall. Ella era mucho más joven que él cuando la vio en el concurso de canto, y por alguna razón empezó a creer que estaban en una relación. Hay varios puntos importantes para entender acá. Primero, que Grace era menor, y Daniel no cuando la conoció. Y segundo, que gracias a Dios, en toda la historia de Daniel nunca la conoció en persona. Daniel, sin embargo, buscaba contactarla por cualquier medio, y creía que realmente estaban conectando. Subía videos, publicaba estados, todos esperando la respuesta de Grace. Era muy intensa la forma en la que se dirigía a ella en redes. Llegó a tal punto que la madre real de Grace tuvo que intervenir, y le mandó un mensaje a Daniel pidiendo que por favor dejara de acosar a su hija. Daniel, en toda su calma, se limitó a decir: está bien, me voy a matar. Parte 2. El comienzo de la caída. Yo creo, y creo fuertemente, que el verdadero declive de Daniel no fue cuando su abuela murió por causa de su autismo. Empezó cuando tuvo acceso a las redes por primera vez. Él ya tenía ventaja, ya era el presidente, un cantautor famoso, y tenía a su novia Grace que lo apoyaba incondicionalmente. Así que tomó lo que podría haber sido su peor decisión. La peor decisión que tomaría voluntariamente. A principios del 2020, abriría una cuenta de TikTok y comenzaría a publicar lo que sus seguidores calificarían más adelante como los llamados esquizoposteos. Hizo, no una cuenta, decenas. Esto porque o los trolls, que Daniel empezaría a llamar sus fans, lo denunciaban, o porque se olvidaba la contraseña, o porque él realmente estaba publicando lo que no correspondía en la plataforma. Y no hablo de censurar palabras feas. Estoy hablando de mostrar contenido not safe for life. Not safe para la vida. Pasó varias veces que abrías TikTok y ahí lo tenías a Daniel sacudiendo la manguera en un vivo público. No hace falta decir que le borraron la cuenta varias veces, porque sí, lo dije bien, lo hizo varias veces. Engañado, pero lo hizo igual. Acá sigan viendo porque se pone peor. Lo que sucede con las redes es que Daniel se presentó como una persona sensible y muy ingenua, así como manipulable.
La primera cuenta que abrió, así como lo hicieron las siguientes, se llamaban Daniel Larson Fan, Daniel Larson Presidente, y variaciones de eso cambiaba cuando abrió la cuenta nueva. Los primeros videos se perdieron con el tiempo, pero hay personas que aseguran saber de qué iban. Los videos más tempranos de Daniel muestran lo que se llamó la época de la niebla. Que, bueno, no es muy interesante, simplemente la cámara de Daniel estaba rota y se veía todo borroso. Pero a él no parecía importarle, seguía subiendo videos, pero no se veía un carajo, así que... Eso es la época de la niebla. Hay varios arcos delimitados por los fans, entre comillas fans, pero yo voy a seguir con mi propia categorización. También, alrededor de esta época, empezaron los jumping jacks, o los saltos de tijera para apoyar a causas importantes. En la mayoría de estos videos, Daniel se grababa haciendo saltos para ayudar a algo que solo él entendía. En una oportunidad incluso, hizo saltos de tijera por el Black Lives Matter. For George Floyd. Rest in peace. Black Lives Matter. Destacando que Daniel usaba la palabra con N muy seguido cuando se sentía amenazado, así que sí. Algo que puntualmente a mí me parece muy gracioso es que en la mayoría de sus videos, tanto en la época de la niebla como en el resto de videos que grabó, estaban arrestados por 500.000 notificaciones y llamadas, obviamente, de parte de sus fans mientras también que grababa. Habiendo dicho esto, yo creo que el problema no fue tanto que Daniel tenga acceso a internet, sino que la gente de internet tenga acceso a Daniel. Había tres tipos de personas que consumían su contenido. Las personas que realmente temían por la seguridad de Daniel, pero observaban a un costado. Los mal llamados por Daniel fans, entre comillas, y los managers. Los fans eran personas que interactuaban activamente con el contenido de Daniel. Lo llamaban señor presidente y, más que nada, alimentaban sus delirios. También había fans que interactuaban más directamente. Por ejemplo, lo encontraban en la calle y lo acosaban o le tiraban líquidos pegajosos y extraños, solo para joder nada más. En general, eran personas que la situación de Daniel les parecía graciosa o potencialmente explotable para reírse de él. Es un poco triste pensar que, a pesar de que estuvieran atacando directamente a su persona, él lo seguía llamando fan, como si no le importaba qué tipo de interacción tuviera mientras alguien se le acercara. Ahora, los managers. Los managers eran las personas más influyentes dentro de su mundo, del mundo de Daniel. Como ya dije, Daniel estaba convencido de que él era un artista. Incluso, cuando encontraba gente por la calle o por donde sea, tenía que presentarse a sí mismo como un músico con millones de personas que lo escuchaban en Spotify. Al ser tan arrogante, si una persona le decía que era o conocía a gente importante en el mundo musical, o a Grace, no lo dudaba, decían la verdad. Y es que no hacía falta mucho para engañarlo. Bastaba con mencionar algunos de estos temas y Daniel entraba en confianza. Y hasta le daba acceso a contraseñas de una información sensible. O sea, igual, así como un grupo de managers se aburría y se alejaba, llegaban otras personas diciendo ser nueva administración, entre comillas. Y Daniel solo lo aceptaba. Ciegamente creía que estas personas le iban a ayudar a encontrar a Grace o a ser un músico reconocido. En esta era de indigencia hubo muchos eventos icónicos, o al menos marcados como icónicos por la gente de la comunidad. O sea, gente que seguía a Daniel, o sea. El más conocido, dentro del momento grupo de indigencia, es el incidente que tuvo en el Olive Garden. Olive Garden es una cadena de restaurantes de Estados Unidos. Aparentemente un fan, manager o lo que sea, le avisó a Daniel que estaban imprimiendo fotos de él desnudo en un Olive Garden. A lo que fue Daniel a reclamar que se detuvieran. Él prendió la cámara, hizo un escándalo en recepción, se peleó con los empleados y mientras tanto, como digo, estaba grabando. Para él, estaba haciendo justicia por mano propia. Entre todo este ida y vuelta a pelearse con la gente que trabajaba ahí, como estaba haciendo un vivo, estaba grabando y haciendo un vivo en TikTok, se empezó a repetir en los comentarios una frase en particular. Toca la alarma de incendio. Porque la gente es así, y la gente le empezó a pedir que tire la alarma de incendio para defenderse él y para defender a Grace. ¿Qué tenía que ver Grace en todo esto? Aparentemente estaba siendo arrestada en el estacionamiento fuera de este Olive Garden. Daniel no lo dudó, ni siquiera fue a mirar si estaba Grace o no. Es más, sabía que esto era verdad porque le pasaron una foto de stock fotos de una chica rubia siendo arrestada. Nada que ver. En 2 segundos tomó la decisión y bajó la alarma de incendios. ¿Qué logró con eso? Que la gente se tuviera que ir, le jodió el trabajo a los que trabajaban ahí, lo jodió a los bomberos que tuvieron que llegar porque alguien justamente bajó de la palanca de incendios y se negó a dar ninguna explicación. Él estaba en lo correcto. Así que bueno, se comió una orden de alejamiento del Olive Garden, y no sé si solo de ese Olive Garden, sino de cualquier Olive Garden en la zona. Como les digo, Daniel tuvo muchos problemas con lugares privados. Dine and Dash es un término que se usa para describir a alguien que entra a un restaurante o lugar de comida y se va sin pagar. Daniel estaba muy acostumbrado a esto, y por ese motivo tenía prohibida la entrada a muchos lugares de comida. Había otras oportunidades, sin embargo, en los que eran sus fans los que lo obligaban a irse sin pagar. Lo convencían de que estaría cenando con personas importantes, o con personas importantes y Grace, o con Grace sola, y varias veces cayó Daniel en este engaño. Imagínense, se sentaba en una mesa para 10 y estaba 2 horas compartiendo videos o publicaciones de YouTube o TikToks, hasta que algún empleado local se le acercaba y le preguntaba si realmente estaban por llegar otros invitados. A veces, cuando se sentían particularmente graciosos, los fans le decían que fuera pidiendo la comida, que bueno, iban a llegar después pero que ya la comida estuviera pedida. Así que ahí estaba Daniel, 2 horas, sentado en una mesa enorme y vacía, y con comida que no podía pagar, publicando TikToks y pidiendo a la gente conectada que por favor le pagaba la cuenta. Sí, no era raro que tuviera la entrada prohibida a muchos locales, gimnasios y acampando en el baño. Daniel también se peleó y fue expulsado de varias cadenas de gimnasios. Lo que hacía era esconderse en los baños, esperando que nadie se diera cuenta. De la mayoría fue sacado a las patadas, y muchos, si no todos, le pusieron perimetrales. Daniel le hacía la víctima.
Cuando era él quien amenazaba y se metía en lugares donde no debía. Exactamente esta situación se repitió también en los casinos. Cuando estaba refugiado en el box del baño, se hacía el canchero, pero después cuando podían abrir la puerta, se cagaba encima. Pie de trinchera. No voy a poner fotos, lo aviso desde ya, pero de tanto caminar básicamente Daniel desarrolló pie de trinchera, que es lo mismo que les pasaba a los soldados al dar los pies húmedos en las trincheras. Por eso el nombre. No busquen por... No, sí, no. Y encima de que se le estaba cayendo el pie, no solo eso, también le agarró sarna. La sarna, para los que no sepan, es una enfermedad en la piel altamente contagiosa, que lo causan los ácaros microscópicos al mantener mala higiene por un tiempo prolongado. Al menos esa es una de las razones por las que parece. Hay otras razones por las que sale el sarna, pero creo que esa es la más probable para Daniel. No por nada, es icónica su remera verde y usó por un año sin cambiársela, Dios mío. No lo gracioso, lo curioso. Cuando juntó un poco de plata, fue a Disney World. Un lugar lleno de nenes chiquitos, mientras tenía sarna. Lo que sí es gracioso, no sé, para mí es gracioso, que las personas de las zonas de la zona en que Daniel daba vueltas, publicaban fotos de él y decían, por favor no se acerquen ustedes ni sus hijos, este chabón tiene sarna. Para este último, le dieron medicación y se curó. Daniel grabó un video despidiéndose de sus ácaros, y tengo entendido que el pie de trinchera también se le curó, pero no recuerdo haber visto ningún tratamiento que haya hecho. Music, el perro. Daniel se preocupaba mucho por su seguridad, por lo que tuvo la magnífica idea de adoptar un perro. Yo pregunto, ¿cómo dejaron que una persona indigente y con las pintas que llevaba Daniel adopte un perro? No sé. Pero la llamó Music y estaba con ella todo el tiempo. Era una perrita, Music. Music es el nombre. La gente en redes se empezó a preocupar. Music casi no tenía comida. En esa época hacía mucho calor y Daniel muy pocas veces le daba agua. En general la gente la vio mal, así que el internet se organizó. Un grupo de fans encontró a Daniel y lo distrajeron mientras se llevaban al perro. Cuando se dio cuenta Daniel que se habían llevado a su perro, tuvo una crisis fuerte. Fue a una tienda cercana, que era un 7-Eleven, y empezó a romper todo, a atacar a los empleados, a tirar cosas, y tuvo que ir a detenerlo a la policía. Él explicó que habían secuestrado a su perro, pero igualmente se lo llevaron, obviamente. En varias ocasiones de lo que estoy contando, estuvo detenido, pero lo soltaban por X, no sé policía. Pero quiero que sepan que estas detenciones no eran gratuitas. Bob Proctor. Bob era la única ayuda real que tenía Daniel. ¿Se acuerdan del Tennyson Center? El lugar donde iba con su abuela para ayudarlo cuando era chico. Al parecer ahí, en una actividad de lectura, fue donde se conocieron. Por alguna razón, decidió Bob ser su guardián después de que su abuela falleciera. Bob lo ayudó económicamente y lo apoyó en sus proyectos. Incluso le compró unas bases para sus canciones, o beats, o como se llamen. Escucha. I am the leader. My team is my gang. Stop messing with me because you're neither. Ahora, uno supondría que en la situación vulnerable en la que se encontraba, teniendo tantas necesidades y con muy poca gente a la que poder contar, Daniel estaría agradecido con todo lo que hizo Bob. ¿Cómo le agradeció Daniel? A los golpes. Hubo 2 incidentes que los involucraron directamente a ellos, 2 juntos. El primero, el más importante, es el de El hotel me quiere desvivir. Lo voy a poner así. Una grabación de un vivo de TikTok de Daniel, que tiene el teléfono en la espalda, apuntando hacia arriba, o sea, grabando su cara, mientras llora y se golpea. Todo esto pasa dentro del auto de Bob, y no sabe qué más hacer para poder ayudarlo. Por lo que tengo entendido, engañaron a Daniel para hacer creer que el hotel pagado por Bob, aclaro, donde se hospedaba, tenía como un complot para matarlo. Y en esta crisis se resguarda en el auto de Bob, que ya no sabía qué hacer, así que llama a la policía. Daniel está hecho un desastre, todo rojo en su cara, si me entiende el rojo, y se golpea muchas veces a sí mismo, y a Bob también, varias veces. Pero después se resolvió. El segundo incidente, que es cuando Bob finalmente lo manda a la mierda, está grabado. No tiene visual casi, pero se puede escuchar a Daniel manipulando a Bob, culpándolo de que no lo llevaría a comer, así que se moriría de hambre, y sería culpa de Bob. Bob solo le pide que deje de grabarlo en su auto. Y Daniel, arrogante como siempre, no corta la grabación. Supuestamente por su propia seguridad. Y le da que pipí, que papá, y le dice que no va a parar de grabar, no sé qué. Y Bob le dice que se vaya a la mierda y que se baje del auto. Entre una pelea que va, piña viene, un movimiento, hasta que finalmente se baja. A lo que Daniel responde que Bob lo había pisado con el auto. ¿Qué procede después de esto? Daniel va a su habitación de hotel, pagada por Bob, y rompe todo, rompe las paredes, rompe la televisión, todo. Igual, después de esto tengo entendido que Bob no volvió a responder la llamada de Daniel. Se arrotó Bob. Antes de que pasara todo esto, durante y después y antes de que pasara todo eso con los autos, Daniel cada tanto le tiraba amenazas a Bob, cuando este no se lo merecía. Cuando Daniel estaba en una crisis, amenazaba todo lo que conocía, a Bob, a Grace y, más importante que nada, amenazaba al gobierno. Y quiero que recuerden este último facto. Daniel y la exposición en redes. No puede ser horrible. Daniel y la exposición en redes. Flexburger era un grupo de managers que tuvo Daniel casi al principio de su carrera en internet. Fueron ellos los que consiguieron infiltrar contenido hecho años atrás, cuando recién había empezado a crear sus primeras cuentas. ¿Recuerdan que les dije que no había mucho contenido? Bueno, Flexburger lo sacó a la luz. Ahora voy a hacer una pequeña descripción de lo que mostraba cada video. Hay más contenido, mucho más contenido que sacó Flexburger a la luz, que publicó. Pero estos son como los icónicos, por todos los peores motivos, obviamente. Estos se parecen. El primero es el famoso video del cepillo. Los que conozcan un poco de Daniel están esperando este momento. Es un momento icónico. Daniel inserta un cepillo de dientes,
sea, conoce su interior, que busca el interior con el cepillo de dientes, y después usa ese cepillo de dientes para lavarse sus dientes. El video del lápiz, misma situación. Solo que acá, donde están conectados el lápiz y él, procede a bailar con eso puesto. Luego le sigue el video de la botella, exactamente igual. Solo quiero decir que hay muchas cosas que conocieron en el interior de Daniel, pero se repitió varias veces. Al igual que lo que acabo de decir, al igual de lo que acabo de decir, no quiero meterme mucho en esto, pero hay otro incidente. Segundo famoso al del cepillo de dientes, que fue el del casting. Frente a varios cientos de fans, no mucha gente, pero la suficiente, sus managers lo convencieron de hacer un casting para una página de adultos. En videos en vivo. Así que, frente a todos sus seguidores, en un video en vivo, eligió mostrar el pilín para hacer un casting justamente, para esta película de adultos. No fue un hecho una sola vez en la que apareció Daniel y su flauta en videos de TikTok. Pasó varias veces, y esto contribuyó al hecho de que tuvieran que cambiar tan seguido las cuentas, porque se le bajaban. No se le bajaban suficientemente rápido, pero obviamente había un vivo donde uno muestra el amigo, se lo van a bajar. ¿Saben qué es lo peor? Incluso había videos de este mismo estilo, dedicados a Grace. Yo creo que Grace, obviamente sabía de la existencia de Daniel. Yo no dormiría viendo que ese tipo está respirando el mismo aire que yo. Invitado a estudiar en la UCLA. Este para mí no es uno, sino el mejor arco de Larson. Nadie salió herido, solo era una joda para Daniel. Entre sus managers y un grupo de trolls se organizaron y le dijeron a Daniel que estaba invitado a participar en clases de la UCLA, que es la Universidad de Los Ángeles, California. Colorado, no sé. Eran clases virtuales donde tanto los estudiantes como el profesor lo estaban jodiendo. Todo estaba organizado para parecer clases normales, pero entre la información real incluían detalles humorísticos que Daniel no captó. Muchas veces incluso metían conceptos que sabía que lo ponían incómodo, pero no lo suficientemente incómodo para que se fuera. Era puro arte. Entre mis momentos favoritos de las clases está la antigua Texas, donde hablan de una antigua civilización en Texas que construyó pirámides. Luego está el debate presidencial, donde debaten quién sería el presidente. Y entre las proposiciones de Daniel está la de bajar la edad de consentimiento en el campus, porque eso ayudaría a los estudiantes. Esto está dividido en clase, y en la segunda clase hablan de música. Lo que, claro, siendo un músico, cantautor famoso, Daniel tiene que participar. Y comparte un poco de teoría, ¿no? Habla un poco de musicales famosos, entre ellos Cats, Glee y el 11 de septiembre el musical. Como digo, Daniel anotando todo, concentrado, metido en la clase, sin cuestionar nada. En general se basaba mucho en juegos de palabras y Daniel, como digo, no entendía esto como una joda. O sea, todos estaban sabiendo menos él. Pero, como ya les digo, Daniel no cuestionó nada en ninguna clase. Cuando le dijeron que había habido gigantes, realmente no cuestionó. Cuando le pasaban estos musicales falsos, él simplemente seguía anotando, metido en la clase. Pero realmente, a pesar de que es una joda, no salió lastimado ni herido, ni lastimó a nadie más, ni lo echaron de ningún lado. Así que es un super plus. Bastante bien este chiste. Le doy un 9 sobre 10. Las grabaciones las pueden encontrar en el canal de Larson League Pro. Y como les digo, está dividido en clases. Si tienen tiempo, súper recomendable. Lamentablemente, después fue arrestado y claro, si estaba arrestado no podía seguir con las clases. Ya vamos a eso. Lamentablemente después sí fue arrestado y no pudo continuar las clases, pero ya llegaremos a eso. Encuentros offline. Daniel no podía pasar mucho tiempo sin llamar la atención. Un avistamiento de Daniel fue en una marcha que no tenía nada que ver con él. Era un grupo de gente que buscaba la legalización de una ley, el aborto o qué, algo parecido. Y creo que Daniel sabía menos que yo de qué era esa marcha. Pero porque Dios es grande, tenemos la grabación donde Daniel caza el micrófono y empieza a hablar de su vida, de sus fans, de cómo tenía autismo y cómo había superado muchas cosas. Y bueno, como por ese autismo había fallecido su abuela, bien la frase. Y ya habiendo hablado cualquier cosa menos de la movilización, alguien le sacó el micrófono antes de que pudiera empezar a hablar de su casting para adultos. O sea, lo detuvieron antes de que empezara a hablar cuando mostró el amigo en redes. Y bueno, siguieron los aplausos del público que finalmente se fue. Ahora voy a hacer un inciso pequeño. Quiero hablar de un tema. ¿Es Daniel una persona peligrosa? Yo creo que solo para sí mismo. Es verdad, hay gente que lo acusa de ser un PDF. Porque hay eventos, por ejemplo, cuando encontraron su cuenta de Pinterest, que aparentemente tenía fotos de niños. Fotos de niños aptas para un buscador de la web. Pero al parecer era tan larga la lista. O sea, uno podía seguir scrolleando y scrollaba horas y horas de todas las fotos de nenes que se guardó Daniel. Raro. Hay otros eventos. Hay un video muy temprano de cuando empezó Daniel a subir cosas a TikTok. Y como que estaba con niños, era medio extraño su manejo, pero como yo no tengo mucha idea de eso, no me voy a meter. Y eso es como que muy profundo en el iceberg. Podría hacer un video de iceberg, pero como les digo, el video duraría 8 horas. Lo que sí quiero decir es que, a pesar de lo que pienses de él o de cualquier persona en situaciones parecidas, lo peor que puede hacer uno es buscar una reacción. O más patético,
como algunos dijeron, querer ser recordado dentro de la historia de la persona. Porque lo que pasó con la clase de falsas es gracioso. Nadie salió herido, ni siquiera Daniel, que realmente no sé hasta qué punto supo que era falso. A pesar de esto, varios fans, y los llamo fans por un tema de conveniencia, por distinguir, se acercaban a él grabando y le tiraban cosas, lo hacían echar, y en muchos casos lo ponían a él mismo en situaciones peligrosas, o sea, mentales o físicas, las dos. Y como estos hubo varios, bastantes de hecho, que solo querían engañar para reírse o buscar que se lastime, y eso no es muy piola. La cresta invertida. Una vez se le acercaron unos fans, le ofrecieron cortarle el pelo. Voy a aclarar acá que esto me parece igual parte gracioso y peligroso. El concepto es gracioso, pero está hecho de una persona real. Te voy contando. Le ofrecieron cortarle el pelo. Y a mitad del corte de pelo hecho así en la calle, inventaron una excusa. No encontré a alguien definitivo, como si alguien les hubiera robado el auto, o le robaron algo que no era el auto, o algo dentro, no sé. ¿Qué sucedió? Daniel los vio irse y no los vio volver. Quedó con ese corte de pelo. O sea, ya se veía bastante mal, pero con esto se vio peor. Lo más trágico es que al día siguiente tenía que presentarse a juicio por alguno de los quilombos que armó. Uno de los tantos. Imagínense una persona que debe decir si Daniel está en su sano juicio, porque era una evaluación de salud mental lo que tenía que hacer, y llega así. Como ya dije, mucha gente también buscaba humillarlo, haciendo que le echaran de los locales. Esto se reiteró. O sea, de todo esto que tenía Daniel, la gente le empezó a acosar para que lo echaran de los locales. O sea, Daniel no podía entrar porque hacía Dine and Dash, porque se quedaba dormido en los baños, porque sus fans lo acosaban y lo delataban con los dueños, por pedir comida por 83 personas y no poder pagarla. Y al punto de que estoy contando esto, por su propia fama, la gente en la zona ya lo conocía y no le dejaban entrar. O sea, no podía entrar a ningún lado. Ya todos sabían quién era y le negaban el servicio. Las amenazas. Gracias a Dios, es el último arco que tuvo Daniel. Yo digo arco, pero ya hay arcos armados por sus fans. O sea, es la forma en la que inicia el video. Llámenlo etapa, llámenlo como quieran. Sigo. Digo el último arco no porque haya fallecido, sino porque al final de este arco se va en cana. O sea, lo apresan. O sea, va a la cárcel. Daniel, en todo lo que mencioné anteriormente, estuvo tirando amenazas gratis. Diciendo que prendería fuego esto, que haría un tiroteo de esto, que dejaría bombas en esto. Y esos comentarios no quedaron en el aire. Se le asignó incluso, a su caso, un agente del FBI llamado Daniel McDougal. Que la gente pensó que era un chiste, o sea, pensaron que era un chiste, pues con ese nombre y Daniel y con ese apellido tan raro, todos pensaron que era joda, pero no estaban jodiendo. Realmente tenía un agente del FBI viendo su caso. El último video que subió a sus redes, el mismo digo, fue el 6 de abril del 2024. En este aparece distinto a como lo hacía siempre. Y es más agresivo el video. Obviamente era una crisis. Estaba gritando, enojado, le salía espuma por la boca y se golpeaba. Y golpeaba lo que tenía alrededor suyo. En este video amenaza a Bob de muerte, a la Casa Blanca, a Grace. Los manda a todos a cagar. Pero es como algo cinematográfico de este video, no sé. O sea, hasta el viento, que le pega en la cara y los peinos, 3 pelos que tiene, corta el video, es caótico, le sale espuma por la boca, le sale moco, está gritando, está golpeando. Y la gente que siguió su caso, todos coinciden que fue, si no una, fue la peor crisis que tuvo en toda su historia de internet. Luego de esto, me faltó agregar, en este video tira fuertes mensajes atacando a instituciones del gobierno con amenazas de... Y esto McDougal lo vio y toda persona de la fuerza lo vio y decidieron que no estaba bueno que siguiera libre. Así que lo apresaron. Daniel, después de ese punto, como que medio lo fueron pateando. Estuvo en una prisión no sé exactamente por cuánto tiempo, pero un tiempo relativamente largo, hasta que le hicieron una evaluación mental y lo mandaron a un psiquiátrico. Mientras estaba en la prisión, porque después cuando estuvo en el psiquiátrico no tuvo acceso celular, cuando estuvo en la prisión hubo varias personas que lo llamaron. Las llamadas las compartían grabando el celular con otro celular. O sea, no era audio, era un video de celular mientras llamaban. Estos personajes que los llamaban eran bastante particulares. Creo que me entenderán cuando les diga que al costado, en la esquinita de una de estas grabaciones, se puede ver una parte de un medallón de Sonichu. Como les digo, X que querían ser parte de la historia de Daniel. O de Anderson, como le llaman algunos. Nada más que decir. Si me preguntan a mí, es mejor que Daniel esté en un lugar que le pueda dar apoyo real. Como dije, algunos de sus managers realmente lo quisieron ayudar. Pero cuando empezó todo esto, como les digo, a nivel legal, con amenazas, muchos dieron un paso costado. Creo que la única ayuda real que puede recibir Daniel es ayuda profesional y estar lejos de las redes. No depende de mí, obviamente. Pero no sé si alguien como Daniel esté listo para reintegrarse a la sociedad. Pero no soy médico. ¿Es un angelito Daniel? Definitivamente no. Pero fue una persona apartada por la desgracia desde muy temprana edad. Y quizás si hubiera tenido el apoyo que necesitaba, la historia hubiera sido diferente. Como suele pasar. No, obviamente, como ya dije, no conté toda la historia, conté las partes que a mí más me interesaban. Y el tema es que el caso de Daniel es todo un iceberg, todo lleno de eventos. No podía contarlos todos acá. Y hay algunos que todavía están en disputa, que los mismos fans dicen que fue de una manera u otra. Y, según como lo vea uno, dejan a Daniel mejor o peor parado. Este video ya está tardando un montón de tiempo.
Así que nada, si quieren una investigación más a fondo, pónganme en los comentarios. Los que hayan llegado hasta acá, pongan la palabra bichito. Y nada. Estos fueron algunos de los eventos en la historia de Daniel. Interesante, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Los fans realmente buscaban ayudarlo o querían empeorar su caso? ¿Creen que esto se puede haber evitado? Los leo. Bueno, esto fue lo que se me ocurrió decir y los veo en el próximo video. Chau.